73 entierros intactos en fardos funerarios, algunos con máscaras talladas, fueron descubiertos en Pachacámac. El sitio del hallazgo es un extenso complejo de cementerios de diferentes periodos al pie del templo pintado. Cerca de allí, también se descubrieron bastones de madera con imágenes de dignatarios del Imperio Wari. Los entierros datan de la segunda mitad del Horizonte Medio, es decir, de la época del Imperio Wari. Los fardos funerarios se depositaron inicialmente individualmente y posteriormente también en grupos. El estado de conservación de la mayoría de ellos es espectacular. Estos 73 entierros intactos en fardos funerarios datan del periodo de expansión del Imperio Wari prehistórico, es decir, alrededor del 800 a 1100 después de Cristo. Entre ellos destacan los entierros de individuos de ambos sexos que portaban máscaras de madera tallada y cerámica sobre las llamadas cabezas falsas. El descubrimiento fue realizado por un equipo de arqueólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigido por el profesor Krzysztof Makowski en Pachacámac, al sur de Lima, Perú. El sitio de Pachacámac es un famoso templo del período inca y oráculo de una deidad cuyo nombre, Pachacamac, significa el que da vida a la tierra. El sitio exacto del hallazgo es un extenso complejo de cementerios de diferentes periodos, al pie del templo pintado. El complejo de cementerios ya fue descubierto a fines del siglo XIX por Max Uhle, considerado un pionero de la arqueología científica en los Andes. Fue Uhle quien atribuyó el culto del templo a una deidad llamada Pachacamac. Uhle no publicó sus hallazgos, aparte de descripciones generales del plano del sitio, la arquitectura, las excavaciones y la estratigrafía. El cementerio sufrió una destrucción sistemática tanto antes como después del trabajo de campo de Uhle. La primera fue por la campaña para erradicar las creencias paganas llevada a cabo durante la época colonial, extirpación de idolatrías. Luego, desafortunadamente, por los ladrones de tumbas. Se puede suponer que solo un pequeño porcentaje de las tumbas que excavó estaban bien conservadas. De ahí la singularidad del descubrimiento actual. Villavicencio y Ana Fernández se centró deliberadamente en una zona donde se había derrumbado un alto muro que databa de los periodos inca y colonial. Se suponía que las pilas de adobe habrían dificultado el acceso de los ladrones a las tumbas. Esto resultó ser correcto. El descubrimiento de un conjunto bien conservado de entierros individuales y colectivos data precisamente de la segunda mitad del Horizonte Medio. Esto es crucial para establecer qué papel en el desarrollo cultural de los Andes prehispánicos se puede atribuir a la presunta conquista del Imperio Wari, junto con su capital en Ayacucho, y su historia posterior hasta su colapso final en 1000 a 1100 después de Cristo. Es muy importante poder comparar los resultados de esta investigación con otro sitio extremadamente importante en la costa del mismo período, el castillo de Warmey, también estudiado por académicos polacos, colegas y exalumnos del profesor Makowski. La población surgida a raíz de la conquista de la costa central peruana hacia el año 800 después de Cristo y el abandono de los templos y otros centros de poder de la cultura lima, que datan de alrededor del 300 al 800 después de Cristo, utilizó cerámica asociada a las tradiciones ayacuchanas, pero también vasijas caracterizadas por influencias de la costa norte peruana. Los ritos funerarios también cambiaron por completo. La iconografía del famoso ídolo, que probablemente fue el principal objeto de culto en Pachacámac durante el periodo Wari,
indica fuertes vínculos con las creencias de la costa norte. El descubrimiento de 2 bastones, también realizado por un equipo dirigido por el profesor Makowski, confirma estas conclusiones. Los bastones estaban tallados en madera y decorados con imágenes de 2 dignatarios con tocados de estilo Tiwanaku. Se encontraron en un estrato de asentamiento contemporáneo al cementerio y a poca distancia de este. Se ubicaron en un depósito votivo cubierto con una capa de fragmentos de la concha tropical Spondylus princeps, importada de Ecuador. El estilo de estos bastones es comparable al de la famosa imagen de culto conocida como el ídolo de Pachacamac. Esta talla de madera representa a 2 deidades de pie sobre un pedestal alto. Cada una mira a la otra como el Jano romano, pero las 2 figuras están claramente unidas espalda con espalda, y cada una tiene un carácter diferente, es decir, un aspecto celestial frente a uno telúrico, y posiblemente también sean de diferente sexo. Estilísticamente, el ídolo se acerca más a la iconografía conocida del castillo de Warmey, entre otros lugares, que de los centros religiosos Wari de Ayacucho. Los resultados de la investigación hasta la fecha indican que durante el Imperio Wari, específicamente entre el 800 y el 1100 después de Cristo, Pachacamac tenía características de asentamiento, con una plataforma ceremonial. Esta plataforma se encuentra actualmente oculta bajo los escombros y terrazas del templo pintado del período Inca. El cementerio descubierto por las excavaciones del profesor Makowski no presenta las características de una necrópolis de élite.